Hoy quiero que estudiemos este tema titulado como los días de Noé y Lot, haciendo referencia a eventos y lugares que tienen marca nefasta, pero también vamos a ver no solo hacia el pasado, sino hacia el futuro. Una advertencia que nos hace la palabra con respecto a lo que vivió Noé, lo que fue el mundo, los contemporáneos a él, pero también conforme a lo que Lot, Abraham también fue testigo, vio y lo que sufrieron contemporáneos a él. Vamos a Lucas capítulo 17. Les invito a que busquemos Lucas capítulo 17 y allí vamos a buscar específicamente los versículos 26 al 30 para introducirnos a estos temas, porque estamos hablando como los días de Noé y de Lot. ¿Y dónde se hace referencia a estos días? ¿Y quién advirtió eso? El mismo Señor Jesús insistió sobre tener cuidado sobre lo que pasó y lo que ocurrirá. Porque lo que ocurrió en el mundo y también lo que pasó en Sodoma y Gomorra no fueron hechos puntuales que se quedaron en el pasado. Vamos a ver cómo el Señor a través de esto nos va advirtiendo a nosotros. Así. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Bien. Leemos Lucas 17 del 26 al 30 lo siguiente. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tal como vemos aquí, se hace referencia a momentos del pasado en que el mundo estaba como desentendido de lo espiritual, y no solo porque vemos que es evidente que ellos estaban muy centrados en las cosas cotidianas, en el comer, el beber, trabajar, hacer su vida en en el mundo natural, sino porque vamos a ver más adelante que el pecado no es que ellos comieran, bebieran, trabajaran, se casaran y se dieran en casamiento. Ese no era el pecado, sino que el comer, beber, casarse, darse en casamiento, tener su vida cotidiana en medio de qué condición espiritual lo están ejerciendo. Por eso no es que el pecado de ellos fuera comer y beber o casarse, sino con qué principios, con qué valores y a qué distancia de Dios en ese momento. Porque así como los días de Noé, también llegará el día, se llegarán los días del Hijo del Hombre, y aquí haciendo referencia a Jesucristo. Él llegará en momento que, como en Sodoma y Gomorra y antes, en el mundo contemporáneo a Noé, parecía que todo está normal. Aquí no hay problema, estamos bien, comemos, bebemos, no tenemos de qué quejarnos y no tenemos en qué manera de depender de un Dios que para qué. Si nosotros estamos bien. Muchas veces, una de las evidencias de que estamos mal espiritualmente y estamos completamente cegados de la necesidad de Dios es que nos deleitamos mucho en estas cosas. Mientras que yo coma, beba, pasee, me pueda casar, tener una relación antes de casarme o como sea, yo estoy bien. O sea, tener una visión microscópica, no solo del tiempo presente, sino de la eternidad, o en cuanto a la eternidad, una ceguera total en cuanto a la eternidad. ¿Cuál era el problema? Que le generó a ellos lo que dice el versículo 29. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué fueron destruidos? Vamos a seguir entonces, y para esto vamos a ubicarnos primero en el mundo en los días de Noé, ya que estamos hablando de estos tiempos, en los días de Noé y en los días de Lot. ¿Cómo era el mundo en los días de Noé? Solamente era un mundo donde la gente era fría, comía, bebía, se daban casamiento, trabajaban, descansaban, reían y lloraban. Solamente era eso. Es un pecado tener esa vida. Vamos a ver qué nos dice, y para eso vamos a Génesis capítulo 6. Y en Génesis 6 vamos a leer los 3 primeros versículos para iniciar esto. Génesis 6 del 1 al 3, y hago la lectura. Anoten, y si tienen Biblias, perfecto, ya sea los que están aquí en el salón
que hoy a propósito tenemos casa llena, y los que están conectados por Zoom. Dice Génesis 6 del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Primero que todo, estaban los hombres, pero también estaban los hijos de Dios. Y aquí hay una distinción entre los hombres, las mujeres y los hijos de Dios. Los hijos de Dios en este contexto no son los hombres y las mujeres que estaban habitando. Eran seres celestiales, y como vamos a verlo, la palabra lo confirma, eran seres celestiales que aún no habían caído, y ellos descienden voluntariamente para desear a las hijas de los hombres las más hermosas, para tener una relación con ellas, para procrear, siendo entendido que en el plano celestial y en el plano humano hay una separación. Los ángeles le sirven a Dios y no hay la orden de los ángeles de tener relaciones con las mujeres, ni de los hombres ni los seres humanos tener relaciones con los ángeles. Y ahí vamos a ver que hay una similitud con lo que pasó en los días de Lot. Sin embargo, ellos, transgrediendo la disposición de Dios, desean a las mujeres, y ahí es donde alguien puede decir, pero ¿cómo ellos, siendo ángeles, podían tener relaciones con las mujeres? Pues vemos, y no solo con las mujeres, y aquí vamos a ver con toda carne. O sea, toda carne es no solamente seres humanos. En la Biblia es común que cuando se aparecen los varones de Dios, los ángeles tengan cuerpos. Por eso es que Lot pudo contender y luchar contra el ángel, y el ángel tuvo que descoyuntarlo para poder vencerlo. Por eso es que los ángeles, por ejemplo, le hicieron el ángel que cocinó para Elías. Por eso que también vamos a ver más adelante que cuando los hombres querían poseer, violar, eso, tener relaciones con los varones de Dios que eran ángeles, estos incluso empujan a Lot. Con un cuerpo físico empujan a Lot y cierran, o sea, para que se cierre la puerta. O sea, eran ángeles que podían tener cuerpos. Así que si ellos lo hicieron, y de tal manera que incluso en la palabra dice que tal vez nosotros estamos recibiendo ángeles con aspectos físicos que no tienen alas, porque los ángeles no tienen alas. Los que tienen alas y describen con alas son los querubines. Eso en la orden, ¿quiénes son los que tienen alas? 2, 4, 6 alas. Hay diferentes órdenes de querubines. Ellos tienen alas. Y también hay otros seres angelicales que tienen alas. Claro que nosotros decimos deben tener alas porque ellos vuelan, por ejemplo, en los aires, pero es que ¿quién dijo que como seres celestiales necesitan tener alas? Jesús, cuando ascendió a los cielos, no subió con alas. Como seres espirituales pueden tener una condición sobrenatural que les permite a ellos elevarse a los cielos, pero eran seres con cuerpos. Así que estos ángeles con cuerpos desearon a la mujer y pudieron tener relaciones con ellos, así como los ángeles que vieron en Sodoma y Gomorra, los ángeles que vieron en Sodoma, porque querían tener relaciones. Era posible tener relaciones, y no lo digo yo, lo dice la escritura y lo vamos a ver más adelante. Sí, solamente que es muy importante, ellos tienen carne diferente, tienen cuerpos diferentes, pero tienen cuerpos. Así que en ese sentido, estos hijos de Dios quisieron tener relaciones con las hijas de los hombres. ¿Qué consecuencias tuvo esto? En ellos había ya maldad, había transgresión. ¿Cuál fue la respuesta, o cuál fue el resultado, la consecuencia de esto? Vamos a leer Génesis 6, del 4 al 6, dice ahora. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí importante esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Bien,
aquí vemos que en efecto, el problema no era que se casaran, que comieran y bebieran. El problema era la actitud de ellos y era terrible. Miren, nosotros a veces nos quejamos con razón que estamos viviendo en tiempos de maldad, pero la maldad no es un continuo permanente en todo sitio. No es que donde nosotros caminamos en cada minuto, cada segundo hay maldad. Todavía hay espacios, hay momentos, hay lugares y hay personas en las que podemos ver que no hay una manifestación de maldad y violencia. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, en los días de Noé, tal como asegura Génesis 6, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, o sea, abundaba la maldad, y que todo designio de los pensamientos, o sea, totalidad de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. O sea, eran personas que tenían una consuetudinaria y fiel conducta encaminada o impulsada por pensamientos de maldad. Todo el día pensaban en maldad. Obviamente, esto le produjo al Señor que él se arrepintiera, y en ese sentido también el arrepentimiento no es que él ahora diga metí la pata, como a veces a nosotros nos genera arrepentimiento, me equivoqué. Es el pesar de ver lo que ellos eran y en lo que se convirtieron. Y sobre todo porque esto fue el acuerdo común y múltiple de hombres e hijos de Dios, de seres celestiales, con otra carne, con otro cuerpo, no eran los hombres normales. Y vuelvo y repito, eso lo vamos a ver más adelante, el que se define que eran otros cuerpos, otra carne. Así que el Señor, ante tanta maldad que azotaba y donde todo el mundo se hacía infeliz y hacía infelices a los demás, ¿qué podía haber en él? Limpiar la tierra, porque el Señor es justo. Y si lo que reina es la justicia, no puede reivindicar la injusticia, no la puede reivindicar, no le puede dar premio, galardón a la injusticia. Y toma medidas que vamos a ver cómo se siguen desarrollando en los versículos 11 al 13. Vamos a ver cómo estaba la tierra, pero antes de ver las medidas, vamos a ver qué tan terrible era la tierra en los tiempos, en los días de Noé. Génesis 6, del 11 al 13 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Era una zona roja total de altísimo peligro. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra se corrompió, toda carne se corrompió, no solamente los seres humanos. Podemos asumir que también había actos barbáricos, actos salvajes, abominables, repugnantes, sí, de impureza sexual. Miren, cuando las personas van cayendo en una degradación sexual, comienzan por querer meterse con cuanta persona del género opuesto hay y de su rango de edad. Después comienzan las variantes peligrosas. Entonces están las personas que quieren meterse con niños o con personas muy ancianas, con personas vivas, con personas no vivas, la necrofilia. La necrofilia, ¿qué es? Bueno, es personas vivas con personas que no están vivas. Gracias por la pregunta, perfecto. Es más, recuerden, tienen toda la libertad de hacer preguntas. Tienen toda la libertad. Los que están aquí en el salón, yo sé que con Querlin eso es como la espada de Damocles porque ella pregunta muchísimo, ¿verdad? Tienen la oportunidad de hacer preguntas. Si no me da el tiempo, en un momento se me está cerrando el reloj, les digo, déjenme que les voy a responder luego. Perfecto, pero no tengan dudas en preguntarme. Si es en este momento se hacen las respuestas y si nos estamos quedando cortos, les prometo que les voy a cumplir en cuanto a las preguntas. Me gusta esto. Bien, la degradación y la depravación se amplifica. Ya no es hombres con mujeres y de un mismo rango. Entonces viene la paidofilia y ahora mismo está el famoso MAP, que son las siglas de este movimiento donde se quiere hacer legal que los adultos pueden tener afecto, amor del lindo y bonito supuestamente por un menor y tener relaciones con ellos. Eso se quiere aprobar. El afecto se va
depravando, y ahí incluso toda carne incluye animales. Zoofilia. Y esto es espiritual. Esto es depravación, esta degradación espiritual. Así que la tierra estaba corrompida en todo ser, y no es casualidad que producto de estos seres que no eran naturales, porque un ser humano puede tener una relación con un animal y no va a haber una criatura, pero estos eran seres sobrenaturales. Así que ellos sí podían generar vida sobrenatural. No sé, pero a mí me llama mucho la atención que en toda la mitología de Grecia, de Egipto, de América, hay híbridos, animales y humanos. Minotauro, toro, animal. Toro es un animal, pero también con cuerpo humano. La esfinge, mujer, con sus pechos, rostro de mujer, cuerpo de león, águila, alas de águila. ¿Será esto? Y sin querer caer en la especulación, pero pensemos el resultado de estos seres sobrenaturales pudiendo procrear con toda carne, porque si pudieron procrear con seres humanos, ¿qué nos impide a nosotros pensar que incluso iban depravando a los animales? Y los animales sí pueden ser afectados por espíritus, sí pueden ser poseídos por ellos, pueden ser endemoniados, como le pasó a los gadarenos, que los espíritus, los demonios, que eran miles, entraron luego a los cerditos, y los cerditos a las aguas se fueron por el risco y murieron. ¿Recuerdan? Bien, seguimos entonces. Había una enorme depravación. La tierra estaba contaminada. Y el desorden sexual es una manifestación donde no solamente hay deseo, sino hay violencia. El violador no solamente quiere satisfacer un deseo, quiere humillar a la persona, quiere poseerle, quiere tener dominio sobre ella. Ahora vamos a ver un paralelo escalofriante, porque estuvimos hablando del pasado y que aquí va a poner entredicho también más la condición de ellos. Si algún argumento queremos usar a favor de los seres que estaban viviendo en los días de Noé o en los tiempos de Lot, el problema no es solo que hubiera maldad, sino que había una continua maldad sin arrepentimiento. Y cuando ya hay maldad sin arrepentimiento, no hay solución. ¿Por qué el Señor tuvo que acabar con la vida? Porque no había arrepentimiento. Y voy a hacer un paralelo con algo que no ha ocurrido, pero que sí va a ocurrir en Apocalipsis 16. ¿Se puede llegar a la maldad donde no me duele pecar y donde yo defiendo mi pecado hasta la muerte? Sí. En Apocalipsis 16 habla de lo que ocurrirá cuando el cuarto ángel, cuando sean derramadas las copas, pero específicamente en los versículos 8 y 9 de Apocalipsis 16 vemos lo que ocurre cuando el cuarto ángel derrama su copa. El cuarto ángel, vamos versículos 8 y 9, Apocalipsis 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y por eso lo resalto aquí. Y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, estaban sufriendo las consecuencias de su pecado, pero no se arrepentían. Estaban empecinados en su maldad. Su maldad era su Dios absoluto. Esto va a ocurrir. Y recuerden que Jesús dijo, así como en los días de Noé y en los días de Lot, así vendrá cuando venga el Hijo del Hombre. O sea que así mismo como será cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo, y lo preliminar, o sea, están siendo derramadas estas copas, vamos a ver que el panorama va a ser similar a los días de Noé. Así que no es un error, no solo comparar lo que va a hacer el juicio de Dios, sino las causales, la condición del corazón de esos hombres. ¿Estamos claros allí? ¿Alguna duda? Vemos que no se arrepintieron, pero bueno, no se arrepintieron, pero vamos a ver si después con más dolor se arrepienten. Versículos 10 y 11, ahora el quinto ángel. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas.
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Seguían sufriendo las consecuencias de su maldad, pero no se arrepentían. Preferían abrazar su maldad y su corazón empedernido, endurecido, que abrazar el arrepentimiento. O sea, en ellos ya no había ni siquiera la humildad para decir, esto lo estamos viviendo por causa nuestra, porque a todo eso blasfemaban contra el nombre de Dios. O sea, Dios tiene la culpa. Y una evidencia de nuestro corazón endurecido es que estamos sufriendo por nuestro pecado y Dios tiene la culpa. Y estoy encarcelado por mi pecado, pero la culpa es de Dios. Y culpo a la sociedad, y culpo a la víctima que me llevó a la cárcel y me acusó, y culpo al juez. Eso es un corazón empedernido, endurecido, repleto de maldad, porque en su corazón y en todo tiempo y en su mente todo es violencia, todo es destrucción. Versículo 21 de Apocalipsis 16. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, evidentemente ellos seguían culpando a Dios, mirando hacia afuera. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. Y cuidado, porque cuando vemos a alguien que culpa a los demás y nunca asume responsabilidad, debemos saber que está en peligro. Y si a mí me toca un momento dado comenzar a culpar a los demás, tengo que tener cuidado, porque esto es una bola de nieve, comienza pequeña, pero se va agrandando si yo no me arrepiento. Vemos que no había arrepentimiento, sino toda la culpa la tiene Dios. Todo el mundo está equivocado, menos yo. Y seguían sufriendo. ¿Qué nos hace ver que si así serán los días del Hijo del Hombre y en lo preliminar, en la víspera de esto, así fue en los días de Noé y así eran los días de Lot? Ay, es que ellos solamente por tener otro apetito sexual, no, eran violentos todo el tiempo y no se arrepentían de lo que hacían. No se arrepentían, no cedían. Ahora, dentro de eso, ¿cuál es la esperanza de nosotros? Porque si aquí yo digo, apague y vámonos, no estamos para sábado de acción de gracias, sino un sábado para llorar, lamentarnos y quedar muy deprimidos. Pero dentro de esto siempre hay una promesa para un remanente. ¿Cuál es la promesa? Entendiendo que el remanente es lo bueno que queda, los que son rescatados, los justos dentro de tanta injusticia. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 11. Busquemos Hebreos 11. Y vemos específicamente dentro de Hebreos 11, el versículo 7, haciendo referencia a un hombre que fue diferente en tiempos donde todo el mundo pensaba maldad todo el tiempo y donde había degradación moral absoluta. Dice Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, él tomó decisiones diferentes a todos los que estaban generando violencia. Y los violentos están tan empecinados en destruir, a diferencia de los justos que están pensando todo el tiempo de construir y literalmente, y también más allá de lo literal, él construyó un arca, y más allá de lo físico, el arca que él fue construyendo en unos 100 años, bueno, no fue en 3 meses, en ese tiempo, él estuvo construyendo un arca que al final de cuentas, más allá del arca en sí, la madera de Gomer, más allá de esa madera, llevó a la salvación a otros. Y se sostuvo, no un día ni un mes, sino por años en una vida para salvación y por la fe, porque él creyó que el Señor quería salvar a él y a los que se subieran al arca. Evidentemente, como la gente no estaba arrepentida, y ahí es donde tenemos que ver por qué la gente veía que él construía el arca y que dentro de eso él era pregonero de justicia, porque Pedro lo escribe, que él fue pregonero de justicia, o sea, que él era predicador, o sea, que él estaba anunciando la palabra durante ese tiempo, porque en medio de eso, en ese interín, el pueblo
no preguntó, no tuvo curiosidad, no tuvieron temor, porque tal como vemos en Apocalipsis 16, no se arrepentían. A ese grado de degeneración se había llegado, a ese grado de caída, desplome moral y espiritual habían llegado, que ahí se estaba levantando la salvación delante de ellos, pero ellos no se arrepentían. Estas personas de Apocalipsis 16 están viendo el arca levantarse. ¿Cuál es el arca? La iglesia. Porque Dios ha comisionado a la iglesia para dar el mensaje de salvación, anunciar, para ser pregonera de justicia y para los que se suban por fe a esa arca donde está Jesucristo, porque el arca es Jesucristo. Nosotros construimos el arca o la visión había dicho que la iglesia era el arca, ¿no? Perdón, vamos a ser más precisos, más justos. Nosotros estamos construyendo el arca y ahí fue impreciso. Vamos a hacer, el arca es Jesucristo. Así que bórrense que la iglesia es el arca. No, nosotros construimos el arca. Nosotros somos la figura de Noé. Somos los pregoneros de justicia, hablando de que hay un lugar, hay un ser, hay una salvación por medio de subirse a esa arca que es Jesucristo. Los que en Apocalipsis 16 van a blasfemar el nombre contra el nombre de Dios es porque decidieron no creer, y como decidieron no creer en absoluto, se van a quedar por fuera porque en ellos hay maldad extrema. Así que hay un paralelo interesante aquí. Y por eso, como dice, por la fe Noé fue advertido por Dios y tomó decisiones. Nosotros por la fe tenemos que sostenernos en estas decisiones por salvación nuestra y de nuestra familia. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. No solo somos salvos, sino instrumentos de salvación, porque Noé fue salvo, pues fue instrumento de salvación. Al final, para muy pocos seres humanos, para su familia, solo para ellos, pero ellos fueron el remanente. Ellos fueron la continuación y nosotros, los que soportemos y los que también soportarán hasta lo último la prueba, seremos los que vamos a disfrutar de una vida con el Señor. En su momento Noé desciende del arca. Él desciende del arca, él no queda habitándose. Cuando ya se seca la tierra, desciende en el arca. Si hacemos un estudio de Apocalipsis, nosotros descenderemos con Jesús a esta tierra, ya borrada la maldad, y reinaremos aquí. Y habrá un reino de 1000 años, luego Satanás será soltado y él será derrotado con sus ángeles para siempre y será echado al lago de fuego, como podemos ver en Apocalipsis 21. O sea, nosotros también vamos a descender. Y cuando Noé descendió, no había rastros de seres humanos vivientes. Cuando nosotros descendamos, ya no habrá rastro de aquellos que blasfemaron contra el nombre de Dios y no se arrepintieron. ¿Estamos claros en esto? Entonces esto es bien importante y vamos a ver el sentido para que esto no, más que ser funesto, le dé impulso a esta estado de acción de gracia y lo que vamos a hacer luego. Ahí ya ustedes, algunos están familiarizados con lo que es la Santa Cena, lo que le vamos a tributar al Señor a través de la Santa Cena hoy. Vamos a Isaías 54 ahora y a específicamente leer los versículos 7 al 8, donde se hace referencia también, más adelante el 7, 8, 9, 10, pero sobre todo específicamente asentándonos en Isaías 54, de lo que fue ese remanente gracias a un Señor, un Redentor. Isaías 54, empezando el versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Seguimos. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, en el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Antes de seguir lectura,
porque vamos también a los días de Sodoma y Gomorra y los días de Lot. Aquí se está profetizando lo que va a ocurrir en la tierra al final de los tiempos. Efectivamente, las montañas se removerán. Aquí será catastrófico. Sin embargo, el Señor tiene remanente y ese remanente se salvará de toda esa destrucción. Como Noé se salvó, se libró de esa destrucción. Gracias a Dios por eso. Gracias porque por la fe que hemos tenido en Él y no por las obras es que somos salvos. Claro, creemos tanto en un Señor que nos salvó que ya nuestro corazón va a ser diferente. Porque cuando yo creo, pienso diferente. Y cuando pienso diferente, actúo diferente. Cuando pienso santamente, voy a actuar santamente. Entonces, ya no hago obras para ser salvo, sino porque como he sido regenerado, es lógico que actúe diferente. Bien, vamos ahora a referirnos a Sodoma y Gomorra en los días de Lot. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra en los días de Lot? Génesis 13, específicamente versículos 10 al 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, y como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Bien, vemos este panorama y ya se estaba advirtiendo que el Señor tenía un pensamiento claro. Iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Lo vemos en los versículos 12 y 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y miren con atención aquí, lo ven en pantalla. Más los hombres de Sodoma eran malos, repito, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando el Señor Jesús hizo una comparación entre los días de Noé y los días de Lot y la tierra como era ese tiempo, es lógico pensar que esa gran maldad contra Dios era como en los días de Noé, todo el tiempo violento. Pero eso queda más claro y sigue existiendo la misma palabra. Vamos a Judas, Nuevo Testamento. Judas en su capítulo único, versículos 6 al 7, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado para oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí más que nada todavía se está haciendo referencia a los días de Noé. ¿Quiénes fueron los ángeles que no guardaron su dignidad? Su posición. Los que tuvieron relaciones con toda carne aquí en la tierra. Pero ¿por qué hace el clic ahora Sodoma y Gomorra? ¿Por qué lo vincula si Sodoma y Gomorra no estuvo cuando los hijos de Dios tuvieron intimidad con las más hermosas que encontraron? No guardando su dignidad, su posición. Bueno, vemos aquí, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué relaciona a los días de Noé con los días de Sodoma? ¿Cuál fue el gran pecado de los hijos de Dios? Fornicar con las hijas de los hombres. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, fueron los hombres que quisieron fornicar con ángeles. Porque miren lo que dice aquí: he ido en pos de vicios contra naturaleza. Miren, las traducciones hay que compararlas. Y una de las cosas que debemos hacer con continuo es cuando queremos que sean claros, si podemos buscar el original en que se escribió. Judas fue escrito en griego antiguo. Contra naturaleza, realmente el término que se usa es no contra naturaleza. Sí, se usan dos términos: sarx, que es carne, cuerpo, y heteros, que es diferente. O sea, ellos pecaron con cuerpos diferentes. Pretendían tener relación con cuerpos diferentes a los cuerpos humanos. Y vuelvo y repito, la degeneración del ser va contra otra carne. Está el deleite de violentar otra carne.
carne de animales, carnes no vivas, carnes de ángeles, relaciones con robots, con muñecas. Eso ya es un negocio. El casarse con robots, casarse con muñecas y no para tener relaciones platónicas, sino para tener intimidad. O sea, ese es el grado de depravación. O sea, que ahí se confirma que pasó a la inversa, pero es igual. En los días de Noé, los hijos de Dios buscaron la carne humana. En los días de Lot, la carne humana buscó a ángeles. Pero aquí al contrario, los ángeles sí se opusieron. Los varones de Dios sí se opusieron y para ellos, para los que quisieron violentar la dignidad de estos ángeles, hubo castigo. Por eso, cuando dice contra naturaleza es más bien carne diferente. Así aparece en el griego original. Vamos ahora a Génesis 19 para comprender más lo que se habla aquí de carne diferente. Génesis 19 del 5 al 8. Recuerden, preguntas en cualquier momento. Desde el versículo 5 de Génesis 19. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En términos bíblicos, conocer es intimar. Y sigue diciendo así. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, conocer a alguien no es un acto de maldad, pero intimar con esa persona en su contra es una maldad. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. No es que ellas no conocían ni un varón ni de saludo, que no habían tenido intimidad. Vemos la relación, que no han conocido varón. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien les pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, si quieren, métanse con ellas. Tampoco era la voluntad de Dios. Lot, que no era un hombre precisamente de fe, iba a entregar a sus hijas para que las violaran. Pero como estos hombres estaban tan degenerados, porque la lógica, bueno, hombre se mete con mujeres jóvenes. No, ellos ya querían algo diferente. Ya no querían lo mismo. No podían lo normal. Ya en ellos había una enajenación tan grande que querían algo diferente. Aparte que, bueno, los vieron de hermoso parecer. Y aparte que eran 2 contra jóvenes viejos. O sea, eso iba a ser algo masivo, terrible. O sea, solo pensarlo es para no querer pensar. Bien. Ahora vamos a ahondar a más cómo era el problema de Sodoma y Gomorra. Es que solamente en Sodoma había desorden sexual, o más bien era la consecuencia de otros males antecesores y que ya al final llevaron a esto. Ezequiel 16 nos habla de cómo era en ese momento Sodoma. Dice Ezequiel 16, del 49 al 50, lo siguiente. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Y cuando lo vi, las quité. O sea, el problema de ellos es que el desorden coronó a una serie de terribles, pésimas actitudes, acciones continuas. Ellos eran como ciudad un lugar donde había soberbia. O sea, no había humildad. Soberbia, yo soy mejor que tú, yo soy más poderoso, yo hago lo que quiera. Recuerden que el soberbio no se detiene a pedir permiso. Ni siquiera avisar, va tomando. O sea, había soberbia absoluta. Abominable. Saciedad de pan, o sea, hartura, y comían y bebían. Ellos estaban comiendo y bebiendo. O sea, ellos estaban para satisfacer sus deseos en la carne. Abundancia o ociosidad, entendiendo, estaban viviendo en una bonanza, porque la ociosidad sostenida quiere decir que había bonanza. Estaban viviendo para satisfacer sus placeres. Estaban viviendo para el ocio desordenado. No es que el ocio sea malo,
sino qué hago con el ocio, qué hago en esos tiempos. Una de las cosas que yo más le agradezco al Señor es que tiempos que antes yo desperdiciaba en contaminarme, ahora lo estoy utilizando para bien. El ocio creativo. ¿Qué haces en tu tiempo de ocio? ¿En qué estás pensando? Y es una meditación que me debo llevar a la práctica todo el tiempo. ¿En qué estoy pensando? Esos minutos de ociosidad, de autoexaltación, de soberbia, porque la soberbia es vanidad, donde más miro el espejo para ver mi rostro que mirar las necesidades de otros, donde más veo mi belleza exterior en vez de ver lo que hace falta en mi alma para tener belleza interior, donde veo más bien qué acto de maldad puedo hacer en vez de buscar qué actos de bondad puedo hacer, en vez de estar pensando todo el tiempo violencia, porque durante los años que Noé estaba construyendo el arca de salvación, la gente estaba destruyendo la vida de otros. ¿Qué estoy haciendo en esto? Obviamente ellos están usando la ociosidad impulsada por su soberbia y por su abundancia de pan y estamos resueltos para hacer maldad. Y, por supuesto, como no eran de buen corazón, así fueron criando a sus hijas, a sus hijos. Fueron llevando a otras generaciones esto y, por supuesto, como eran soberbios, estaban saciados, más egoístas, porque estaban saciados, pero no ayudan al afligido, como dice aquí, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de más soberbia. Entonces, por supuesto, vemos que los que estaban a su lado y tenían necesidades la pasaban terrible. Yo tengo para darte, pero no quiero porque hay maldad en mí, porque no es para mí hacer bien, porque yo para mí el tiempo es para mí, para satisfacerme a mí, para exaltarme a mí, para decir qué bello soy, qué rico soy, qué maravilloso soy. Y voy a hacer lo que sea para ir creciendo en vanidades. Mas aquí vemos que ellos se llenaron de más soberbia y terminaron haciendo abominación. Porque es muy común que las personas cuando adquieren poder terminan teniendo problemas, a veces de desórdenes sexuales, pero también de alcoholismo, de drogas, de desórdenes de ludopatía, de vicios, de apuestas y demás, porque hay una degradación, porque hay una degeneración, porque hay una enajenación, porque se ha ido dañando el corazón y el corazón que no se sana es como el carro que está dañado y a veces tenemos el carrito que lo queremos reparar con un pedazo de cuerda y con un poco de masquinteo, como cualquier cosa, se va a ir dañando más y más y más. Tiene que ser regenerado. A veces nosotros queremos con pequeños paliativos mantener el corazón más o menos o no nos interesa. Más bien ellos se fueron degenerando y al final cayeron en todo desorden. O sea, que no era una sociedad que no fue porque a veces dice, por ser homosexuales perecieron. No, la homosexualidad era otra joya de la corona de maldad y de violencia en todo sentido que había en ellos. Obviamente ellos no querían cortejar a los ángeles, querían violarlos. Acto de maldad absoluta, por supuesto. Vamos a Apocalipsis 21 y vemos el resultado de eso. ¿Qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé, que murieron ahogados? ¿Qué pasó en los tiempos de Lot, en los días de Lot, que perecieron bajo el fuego y el azufre, destruidos? ¿Y qué pasará con aquellos que cuando venga el Señor en los días del Hijo del Hombre siguen sus abominaciones, no se arrepienten? Dice Apocalipsis 21:8, esto no ha pasado, va a pasar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y lo peor de todo es que ellos se van a ir sin arrepentirse. Ahora, que se vayan sin arrepentirse no les va a quitar el dolor, porque van a estar eternamente con dolor y con odio. Terrible lo que les va a pasar. Pero eso también nosotros tenemos que salirnos a través de algo que es que nosotros, si no
tenemos el valor y la fe para creer, vamos a estar con esta gente eternamente. ¿Qué es lo que nos libra de eso? El valor y la fe para decir, Señor, tú eres mi Salvador, a consecuencia de lo que sea. Y a cualquier edad se puede ser valiente. Recuerdo el caso, y eso me lo contaron hace unos días o semanas, hace poco, de un niño de otra sede, de Chorrera, de la Chorrera, que los otros niños le increparon, le dijeron, siendo muy pequeño, tú eres Géminis o Sagitario o Piscis, ¿qué signo, de quién eres tú? ¿De Géminis, de Sagitario, de Acuario? Y él le dijo, yo soy de Cristo. Y le dieron un golpe, le dieron una golpiza, pues, los otros niños. Y después él siguió diciendo, pero soy de Cristo. Porque ahí está su valor y ahí está su fe. Tenemos que sostenernos en esto. Pero ¿cómo nos sostenemos? Por medio de un corazón transformado que no le da miedo. Porque el convencido no puede sacarlo de precisamente su convicción. Y así, y es que de repente nos decimos, pero es que va a ser difícil. Pero si los malvados van a recibir todos estos castigos, fruto de esas copas de ira que se van a estar derramando y no se van a arrepentir, ¿por qué nosotros que estamos en el bien no nos sostenemos en la verdad? Los mentirosos se sostienen en la mentira, muchos, y van a ver las consecuencias. Mas nosotros tenemos que sostenernos en la verdad, pero tenemos al Espíritu de Dios. Porque ¿cómo hago para no tener miedo? Pues bien dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por cuanto si tenemos miedo es que no hemos sido perfeccionados en el amor. Nosotros tenemos que sostenernos y prepararnos para estos tiempos difíciles. Sostengámonos desde ya. Yo sé que es mucho más agradable dar temas muy light en la iglesia. Dios desea darle una vida con propósito porque usted es una princesa y usted es un príncipe. Y hay muchas que más que príncipe quisiera ser es princesa, o sea, el nivel más delicado del principado, pues. Mucha delicadeza delante de Dios. Somos hijos de rey no porque tenemos cama en palacio, sino porque tenemos que pensar como el rey. ¿Cuál es nuestra realeza? No en el palacio, porque Jesús fue rey de reyes aquí en la tierra porque nunca dejó de serlo, no viviendo en palacio, sino teniendo los pensamientos del rey, el valor del rey, la fidelidad al rey. Y tenemos que crecer en esto, porque puede ser que esta generación o la próxima ya le va a tocar vivir en los días de Noé, en los días de Lot. Pero no tengamos miedo, porque el Señor siempre saca remanente. Y saca remanente en los que le creen a costa de lo que sea. Dios se va a hacer cargo de nosotros en la medida que seamos fieles a Él. Vamos a reflexionar finalmente en esto. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Porque estamos escuchando esta palabra. Porque tenemos la oportunidad de ser advertidos. Porque pregoneros de justicia llegaron a nosotros porque alguien nos tuvo que haber hablado. Y tal vez no fue uno, fueron muchos continuamente que nos estuvieron hablando para entrar al arca. Y nosotros como iglesia estamos construyendo el arca. El arca, o sea, construyendo el mensaje de quién es el Salvador, que es Jesucristo, construyendo el camino al arca, que es Jesucristo es el arca de salvación. Tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos está advirtiendo que llegarán tiempos difíciles, pero Él echará fuera todo temor porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor y nos convierte en personas transformadas por completo. Nos convierte en personas que en la medida que sigamos en comunión con Él vamos a soportar estas pruebas. Parte de este tema, y les adelanto, esta semana uno de los temas que vamos a estar meditando, si no me equivoco, el martes, creo, va a ser ¿y qué haremos en los tiempos de dificultad? ¿Qué vamos a hacer en esos tiempos? Pues lo que tenemos que aprender desde ya, a estar pegados al Señor. Es más, yo no soy de repente precipitado, pero ya yo estoy aprendiendo hasta los himnos que cantaré para sostenerme en la fe. La palabra a la que me abrazaré. Y estoy preparando para que si los días son pronto, en esta iglesia nos refugiemos. Y esto sí lo digo de verdad, queriendo que lo recordemos todo. Si se nos adelantan los días, vengan acá. Y si estamos en otra sede más grande, vayan a
no se aparten. Estemos juntos cuando venga la dificultad. Pero no juntos sin Jesús, porque a veces se puede estar juntos sin Jesús o sin recordar que Jesús está ahí. Hubo dos momentos en que los discípulos, los apóstoles estuvieron con Jesús todavía corporal y luego con Jesús resucitado, y las dos veces tuvieron miedo. En la barca en la tempestad, que Jesús estaba dormido, y cuando Jesús resucitó, pero estaban escondidos, y las dos veces tenían miedo. Y las dos veces Jesús le tuvo que recordar que estaba con ellos. Yo quiero que tengamos los días más felices, pero si se nos adelanta el peligro, por favor, corran a esta iglesia, que es la nuestra. Y a los que están en otras iglesias y están temblando, díganle, corran a sus iglesias, sosténganse en la palabra, vamos a sostenernos juntos, recompartiremos el pan, compartiremos la tuna, compartiremos la oración, compartiremos lo que haya que compartir y cantaremos himnos, porque somos remanente y tenemos que sostenernos este remanente.